¿Llueve por allá? Sí, Buenas acá sí. tardes. Bueno, buenas tardes. Comienzo con la ¿No? presentación, así puede comenzar el taller, ¿sí? En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro de este taller clínico llamado Depresión, Depresivos, una interrogación desde el psicoanálisis, dictado por los profesionales Horacio Vilquis y Marcelo Fraseto. Antes de darles la palabra, me gustaría hacer una breve presentación de cada uno. Horacio es psicoanalista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es ex docente de teoría psicoanalítica en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata y ex docente de residencia de psiquiatría en el del Hospital Alejandro Korn de la Ciudad de La Plata. Actualmente ejerce la atención clínica psicoanalítica en su consultorio particular. Marcelo es doctor en psicología, psicoanalista, profesor titular de la Cátedra Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Es autor del libro El inconsciente es sexual pero no tiene sexo y coautor del libro La psicología en el diván. Les agradecemos mucho a ambos y tienen la palabra cuando quieran, pueden comenzar. Hola, buenas tardes. Hola, Eh, buenas tardes. bueno, eh, lo primero que quería comentar es sobre el título, Depresión, Depresivos, una interrogación desde el psicoanálisis. Eh, bueno, estuve, por un lado, tratando de estudiar de aquí y de allá, ver qué decían algunos psicoanalistas que son referentes. Eh, bueno, encontré algunas cosas que me gustaron, algunas cosas que tomé, otras que la verdad que no me aportaron mucho, pero me dio la sensación, digamos, la idea, más que la sensación, la idea de que la cuestión de la depresión, digamos, que nosotros pusimos depresión, depresivo, recae más sobre depresivo, porque no hay una teoría de la depresión, digamos, ¿no? Entonces hay depresivos y hay ensayos sobre cómo pensar lo que le pasa a esos algunos depresivos. Si bien tenemos, y esto es algo que va a trabajar Horacio, algunas referencias freudianas clásicas, claves que hay que tener presente, yo la verdad no encontré demasiada eh, formalización teórica acerca de este problema que no sé si ustedes sabían, que tiene un día internacional, ¿no? Hay un Día Internacional de la Depresión, que es el 13 de enero. Datos, algunos datos que saqué, digamos, de eso, de ese día, es que, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que afecta a 350 millones de personas en el mundo. Y hay un 7% de población argentina afectada con depresión, ¿no? Datos interesantes. Entonces, como les decía, creo que lo que por lo menos yo quiero plantear que, bueno, se trata de depresivos que depresión en psicoanálisis no nombra ninguna estructura. Eh, Te podría decir también de otra forma. No es tan importante sea, la depresión de hoy, sino el neurótico de ayer. Es decir, es cómo se armó la neurosis que en pacientes depresivos esa neurosis se ha descompensado. Eh, otro
dato me parece interesante. Hay una variedad de signos que nombran la depresión, desde el cansancio hasta las ideas, los intentos de suicidio, ¿no? Las ideas suicidas. Y hay también una, como para empezar a nombrar alguna formalización, algunas diferencias. Se podría decir a grandes rasgos que una depresión normal o una tristeza normal, generalmente la persona sabe cuál es la causa de lo que le pasa y que ya una depresivo o una depresión eh, más patológica, una tristeza patológica, se pierde, la persona ya no sabe cuál es la causa de lo que se la causa, ¿no? Ya no sabe la causa, los motivos de su depresión, de por qué está triste. En relación a eso, sigo con algunos datos, aquí algunos datos de algunos famosos que han hablado de su depresión sin conocer la causa. Uno es Pergolini, por ejemplo, dice que estuvo 1 año y medio con depresión y salió con medicación. Después ya vamos a hablar también del tema de la medicación. Otra es Paulina Cocina, tuvo 10 años, dice, con depresión y nunca dice, pensó, nunca le pasó ningún evento traumático, ¿no? Ella dice que salió con tratamiento, pero no aclara cuál. Suponemos que fue un tratamiento psicológico, psicoanalítico, algo así. Después otro, Iniesta, ese me pareció llamativo, gran jugador de fútbol español, que después del triplete, después de haber ganado el campeonato de España, la Copa del Mundo y la Champions, le agarró una depresión, ¿no? Eso sería interesante después para volver sobre eso, sobre ese punto. Y después otro, por último, el príncipe Williams, ¿no? Y me hizo pensar que de la depresión no te salva ni vivir en un palacio. Depresión viene del latín depresio, quiere decir abatimiento, trastorno del estado de ánimo. No me agregó demasiado bueno, esa raíz etimológica. Y ya entrando a decir algunas cosas que me pude ir relevando, que me parecieron interesantes, como a lo mejor como para debatir, ¿no? Para pensar, porque sinceramente no las tengo, digamos, son cuestiones que me hicieron pensar, se las quiero transmitir, pero no me hacen concluir, digamos, ni puedo decir, bueno, esta es la verdad sobre la depresión, ¿no? Sí, son cosas interesantes que me parece para pensar y para interrogar, como dice el título de nuestro seminario, de nuestra charla, taller, para interrogar desde el psicoanálisis. Una se podría decir así como a modo de aforismo, que en relación a lo que se pierde en la depresión, o relacionado con la pérdida, no es la pérdida, lo diría así, no es la pérdida lo que genera la depresión, sino la manera de vivir esa pérdida. Pérdidas tenemos todos. El tema es cómo se vive esa pérdida. Y ahí nosotros sí, de psicoanálisis, podemos dar algunas precisiones. Porque pareciera que en la depresión hay como una fragilidad para amortiguar las pérdidas, las separaciones. Y la cuestión sería saber qué hay en el neurótico que hace que tenga esa fragilidad en amortiguar las pérdidas o las separaciones.
Bueno, una forma, se me ocurre de decirlo, es que, porque vieron que en psicoanálisis hablar de pérdida, hablar de falta, no hay una forma única de hablar de- de la falta. Hay categorías distintas para definir la falta, según Lacan, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay registros distintos, hay tres registros para pensar las categorías de la falta. La falta no es algo unívoco para pensar en psicoanálisis. Entonces, en la depresión es posible que una falta o una pérdida se viva como una privación. Recordemos qué es la privación. La privación tiene que ver con, dice Lacan, una falta real de un objeto simbólico. Supongamos, si un padre eh, de un niño muere cuando éste tiene 10 años, para este niño esto es vivido como esto es una privación, porque se supone simbólicamente es anormal que un niño a los 10 años no tenga padre, sería, ¿no? Si a uno le falta un brazo, esto es una privación de un objeto real, de un cuerpo simbólico, porque simbólicamente el cuerpo tiene dos brazos, dos piernas, una cabeza, etcétera, ¿no? Un chico abandonado por una medida excepcional en una institución también es una privación, ¿no? Porque simbólicamente no debería suceder que un niño debería tener una familia mínimamente. Esto, por ejemplo, yo voy a irme echando con algunos recortecitos clínicos que a mí me hicieron pensar en estas definiciones y que a lo mejor yo con estos recortes puedo recrear algo de esto que, que decía en relación a la pérdida. Teniendo en cuenta esto que decía antes, que una pérdida puede ser vivida como una privación, ¿no? Como que alguien pierde una parte intrínseca de su ser. Por ejemplo, un paciente decía, tengo una depresión galopante, me jubilé hace un año y no estaba preparado, no me sentía como un viejo. Es decir, alguien que vive una pérdida de un trabajo como una privación. Es decir, como si no hubiera tenido que dejar nunca de trabajar o como si la juventud le fuera intrínseca, simbólicamente intrínseca a su ser. Es decir, es algo para lo cual no entra, sería la privación, no entra como falta, como castración, como algo del orden de lo que todo sujeto tiene que atravesar para poder seguir deseando, ¿no? Deseando hacer cosas en la vida, para poder sustituir, sería, para poder sustituir 100 veces la falta de algo, la falta de una pareja, la falta de un trabajo, es necesario que una pérdida se viva como castración, no como privación. Ese es un primer punto. Eh, por otro lado, una pérdida o una falta también puede ser vivida como una frustración. Es decir, recordemos nuevamente las categorías de la falta, que la frustración era una falta imaginaria de un objeto real, ¿no? La falta del objeto es real, pero se vive como un desengaño, como como algo perdido, algo prometido que no llega, se vive como decepción, como si eso no tendría que haber sucedido. Eh, en relación a la cuestión de lo imaginario, ahí sí me quiero meter en esta falta de lo imaginario, porque bueno, ahí sí encontré algunas
conceptualizaciones un poco más interesantes y precisas, ¿no? Una de ellas, una de ellas es una conceptualización que hace Nacio sobre el problema de la depresión, que la piensa como un problema en el armado de lo imaginario. Yo les voy a comentar lo que dice Nacio porque creo que, a mi modo de ver, es parcial lo que él dice y se los quiero proponer a ustedes, a ver qué le parece. Él plantea que el problema de depresión es un problema del armado de lo imaginario, con lo cual yo estaría de acuerdo en principio. Él dice que generalmente sucede en personas que tienen una especie de narcisismo exacerbado, como un amor de sí sobredimensionado, sobreidealizado. Y generalmente personas que están apegadas, ¿m?, a aquellas personas que le hacen ilusionar aquello que son mucho más que la realidad de lo que son. Es decir, personas que están más ilusionadas en lo que creen ser que en lo que en realidad son. Y también se apegan, dice, a personas que alimentan esa ilusión. Ilusión de ser reconocidos, ilusión de ser admirados, ilusión de ser queridos. Es decir, apegados a alguien que garantiza esa ilusión. Entonces, eh, la depresión viene cuando se pierde a ese que mantenía esa ilusión, ¿no?, de lo que era, de lo que se imaginaba de uno mismo, ¿no?, de ese ser sobreidealizado. Cuando se pierde esa persona que alimentaba esa ilusión, se pierden las ganas de vivir, ¿no? Como que, bueno, él plantea que hay una sobredimensión del yo ideal, sería, ¿no? Un yo ideal hiperidealizado. Yo lo que quería plantear sobre esto es que él plantea que ese es uno de los problemas del depresivo, que es la imposibilidad de perder, ¿no?, esa ilusión, o de perder esa persona que alimentaba esa ilusión de ser un narcisismo idealizado. Yo pienso que eso es eh, una conceptualización un poco parcial. Yo, en la clínica que yo desarrollo, veo algo un poco distinto. Eh, yo trabajo, a lo mejor, y acá está la diferencia, yo trabajo hace muchos años en el ámbito público, ¿no? En un barrio muy carenciado, muy golpeado en estos últimos tiempos. Eh, Le quería comentar, bueno, no voy a hacer un largo desarrollo de un caso, pero sí comentarles a modo de ilustración el caso de una paciente, Silvia, 55 años, que relata que tuvo una depresión a los 20 años, tuvo una depresión postparto, pero nunca supo por qué le pasó, ¿no? Salió de esa depresión y alternó periodos de bienestar con largas depresiones. En alguna oportunidad requirió hospitalización y medicalización siempre, siempre. Ni siquiera recordaba los medicamentos que tomaba. Sin ganas de vivir, no salía de su casa, vivía la mayor parte del tiempo empastillada y acostada. Es decir, un caso que se presta a esta etiqueta de la depresión, ¿no? Con respecto al tratamiento médico psiquiátrico, es la psiquiatría
creo yo que hace un universal del signo, de la depresión como signo, ¿no? Independientemente de la raza, religión, historia familiar, novela familiar. Este, eso no quiere decir que como psicoanalista o que el psicoanálisis rechace el uso de psicotrópicos, digamos, ¿no? Sino que me parece que la cuestión es evaluar el uso y la función en función de los síntomas, ¿no? Mientras más importante es el recurso a la palabra, creo que menos es necesario el recurso a la medicación, y en todo caso, la medicación puede evitar un sufrimiento exagerado, pero ese poder anestesiante no actúa sobre la causa de la depresión. Y muchas veces pasa que una vez aliviados los síntomas, el sujeto se rehúsa a hablar de la causa. La causa o la causa se rehúsa a hablar, ¿no? Del sujeto. Sigo. El estado subjetivo de Silvia era pésimo. Sin embargo, contaba con una buena disposición a charlar, como si hubiera estado esperando mucho tiempo que alguien le escuchara. O sea que había un buen lazo transferencial, había permeabilidad a las intervenciones, había una conservación de la función simbólica, y tanto la dialéctica de los síntomas como la ubicación en un contexto comprensible nos daban la posibilidad de pensar que estábamos ante una estructura neurótica, una depresión neurótica, o como también se la llama por algunos psicoanalistas, una melancolización neurótica. Esto ya después lo voy a comentar. Brevemente, la reconstrucción de su historia decía que estaba en pareja, tenía 2 hijos, pero en una familia donde no tenía ni voz ni voto. Había perdido la independencia económica por pedido de su marido. En las frases que ella la martirizaban era de parte de su marido, de sus hijos: cerrá la boca, vos no sabés nada, si no te gusta te vas. Tenía un miedo atroz de ser aceptada por la gente. De su historia, de su breve historia infantil, podemos decir que recordaba haber soportado un padre frío y violento, que la denigró toda su vida. Inútil y basura eran las dos atribuciones injuriantes que esta mujer había recibido de parte de su padre. Y como suele suceder cuando hay alguna atribución masiva, es que no hay un tercero que compense, ¿no? Como era en este caso. Seguramente ustedes lo habrán encontrado muchas veces en su clínica, ¿no? Tanto para las atribuciones injuriantes como para las otras, las buenas atribuciones, ¿no? A veces falta un tercero que compense. ¿Mm? Eh, Decía que, bueno, me parecía interesante establecer una diferencia entre una depresión o melancolización neurótica y lo que es la melancolía a secas. Para decirlo rápidamente, lo de la melancolía a secas, cualquiera que haya escuchado un melancólico se va a dar cuenta de algo que decía Lacan, que era que en la melancolía hay un rechazo del inconsciente. El paciente se queja monótonamente de su dolor, de su depresión, de su queja, pero no asocia, no puede asociar. No hay novelización, no hay significante, no hay apertura al deseo. Después, bueno, en relación a esto, yo he tenido pacientes de este tipo de melancolías donde, bueno, eh, terminan siendo medicados
¿no? Eh, donde la medicación, en estos casos, la verdad, hace cada vez más difícil la posibilidad de que pueda alguien hablar, novelar, o hacer teoría de sus síntomas. Este, recuerdo un paciente que la verdad que hacía muchos años que estaba depresivo, se quejaba de su depresión, había perdido todo contacto ya social, no podía sostener ni siquiera las actividades que se les proponen a algunos pacientes en las instituciones, digamos, tipo talleres. Eh, eh, había tramitado también un certificado de discapacidad. Eh, y él decía que no había, hacía 20 años que estaba así desde la muerte de su madre, que no había podido perder a su madre, este, y que todavía la extrañaba, ¿no? La relación con su madre era una relación, diría que eh, bastante bizarra y casi incestuosa, ¿no? Eh, por ejemplo, la madre lo acompañaba a hacerse los implantes capilares, ¿no? Eh, y él actualmente conserva, digamos, la única actividad que conserva es eh, eh, poner todo su dinero para conservar y, y seguir con sus tratamientos capilares. Es decir, que en el momento en que él empezó a perder el pelo, se empezó a volverse loco. Es decir, él no podía verse sin pelos. Entonces, su vida hoy es eso, y no es posible, digamos, bueno, hacer alguna otra asociación o algo que permita, este, bueno, elaborar algo de esa pérdida, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Es decir, la melancolía seca se nota, la diferencia se nota bastante marcada con respecto a lo que es una melancolización neurótica, donde el paciente sí puede asociar, puede construir una novela, eh, aunque la novela sea, como la de Silvia, la de haber sido tratada como un objeto de desecho, ¿no? Como, haber sido injuriada. Con respecto a eso, la referencia freudiana que encontré en relación a este punto es una referencia que Freud trabaja en un texto que se llama Introducción al Simposio de las Neurosis de Guerra, eh, donde trabaja algo que se llama la frustración de amor en la neurosis narcisista. Algo así, tiene que ver también con lo que, como lo decía Nacio, con una patología del narcisismo, ¿no? Que es el encierro en la imagen que el otro me devuelve. Es decir, no poder vivir sin esa imagen que el otro dice que el sujeto refleja. Recordemos, recordemos que en Introducción al Narcisismo, Freud planteaba que la constitución del narcisismo tenía que ver con, ¿recuerdan? Ese acto, ese nuevo acto psíquico que se agregaba al autoerotismo, ¿no? Y eso se trataba de una atribución estándar positiva para el sujeto, ¿no? Esto que él decía que era His Majesty the Baby, ¿no? Es decir, Su Majestad el bebé. Es decir, ese momento donde padres y madres dan a sus hijos el lugar de una majestad, eh, que se dice de tantas formas distintas, digamos, ¿no? Yo lo que quiero plantear es que con esas atribuciones positivas,
es más fácil salirse del espejo. Eso es lo que quiero plantear. Eso sería la producción propia, digamos, ¿no? De mi conceptualización, de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo escuchar, que es de esas atribuciones positivas es mucho más fácil de salir que de las atribuciones injuriantes. Es más difícil salir cuando te dicen basura, inútil, o como le decían a un paciente ya grande, que, fíjense, ¿no? En una tarde de navegación que tenía este paciente con su padre, grandes los dos, ¿no? Ya 50 uno y 80 el otro, armando una vela eh, de un barco, ¿no? Se le había caído una tuerca, el padre le pasa una tuerca al hijo, se le cae en el agua, cosa que ya es imposible, es una pérdida, digamos, imposible de recuperar, y ahí le dice que es un imbécil y que no sirve para nada. Y dice que él es mejor en todo, el padre le dice a su hijo, que es mejor en todo, que en lo único que su hijo lo puede superar es en el windsurf, ¿no? Pensé, este, quiero decir, eh, todo sujeto tiene como, eh, la, va a tener en su vida, por más que haya tenido atribuciones positivas, nadie zafa de tener alguna vez alguna atribución injuriante, ¿no? Hasta el niño más maravilloso tiene un pero. Eh, Como decía otro paciente, un adolescente, que le mostraba que había sacado una canción a su padre y este le decía, pero el que la toca practica 8 horas, ¿no? Es decir, el pibe sacaba una canción, se la quería mostrar, pero el padre decía, no, pero el que la toca, que es Robert Plant, un guitarrista súper importante, practica 8 horas para tocarla bien. O si iba al gimnasio, o si eh, había ido primera, recuerda que haber ido a una primera práctica de boxeo, haberle contado al padre que le había gustado, que le había pasado bien, y el padre decirle, una golondrina no hace verano, ¿no? Es decir, nadie se zafa, ¿no? de tener peros, ¿no? Aunque sea un niño maravilloso. Ahora bien, la nominación injuriante es masiva, es difícil de abandonar, eh, como decía antes, sobre todo si no hubo un tercero que pudiera contrarrestar eso. Es un arrasamiento del rasgo unario. Son apropiaciones gozosas, porque es tan apropiador decir, bueno, vos sos tan maravilloso que nadie te va a merecer, como decirle a alguien con una nominación de basura e inútil. ¿Mm? Al suponer que uno no vale para el otro, eso se repite después en la exogamia, es decir, se repite lo que se pasó con el padre, se repite con los hijos, con el marido y con una pareja, e incluso con esta idea de no ser aceptada por ningún otro, ¿no? Como en el caso de Silvia. Bueno, la dirección de la cura ahí, yo creo que tiene que ir por el lado de desgastar esas denominaciones injuriantes
y en lo posible de habilitar aquellos lugares donde ese sujeto puede obtener algo de valor. En el caso de Silvia, eh, después de mucho trabajo, apareció la posibilidad de que ella hiciera un taller de nutrición. Y ahí encontró que no solo la valorización de sus compañeros, sino que en una oportunidad donde cada uno llevaba algo para comer, ella llevó algo que hacía muy bien, según ella, que eran empanadas. Y a partir de ahí, de ese producto, eh, empezó a quedar también como marca de que ella no era ninguna inútil, ¿no? Y que su producto valía y que obtenía reconocimiento. Y a partir de ahí pudo generar también como una especie de microemprendimiento, ayudado también por un programa del Estado, que le permitió empezar a tener un viso de una puertita, entreabierta a una independencia económica. Eh, es decir, que bueno, puedo empezar a recibir gestos de reconocimiento, pero bueno, por fuera del ámbito familiar. Bueno, son menos 20. Quería, bueno, no sé, Horacio, si se te ocurre agregar algo. Yo no quería entrar en la conceptualización clásica de Lacan y de Freud, que creo que eso lo va a tomar vos. Pero bueno, comentarles a ver Sí, qué les había parecido, si se entendió, si hay alguna pregunta. eh, sí, Marcelo, añadiría o suplementaría este comentario que vos hacías de cómo en una etapa de pérdida, de un duelo, la castración queda no operativa en la subjetividad, porque la subjetividad sufre un cimbronazo, digamos, ¿no? De esa pérdida de un ser querido o de un ideal, que lo dice Freud, el duelo y melancolía. A veces perdemos un ideal y nos afecta como una pérdida de un ser querido. Y esa privación, que Marcelo bien decía, no es operativa al momento de subjetivar lo que se perdió. Por lo tanto, a veces en etapas así de pérdida, se encuentran situaciones clínicas que pueden ser del orden de los acting outs o de las adicciones o trastornos de la alimentación, ¿no? Es decir, episodios que se muestran, se dan a ver, ¿no? Y que tenemos que encolumnarlos en la línea de que son duelos que no están tramitados o que no fueron operativamente subjetivados, podríamos decir, donde la función de su terapéutica, analítica, va a ser justamente nuestro trabajo orientar a que eso pueda inscribirse en la subjetividad, en la medida que podamos inscribir qué perdió ese Que la, sujeto. que la privación se puede escribir como castración, dirían yo, Claro, ¿no? claro, exacto. Porque esa es la imposibilidad que yo veo. Eh, exacto. Y eso relanza en la subjetividad, digamos, la función del duelo, que a veces el duelo no es, Freud lo dice, es un trabajo psíquico. Es un trabajo que el psiquismo tiene que hacer cuando se pierde algo, no es automático y a veces queda detenido. Entonces, tenemos que trabajar esa pérdida y qué perdió, qué se llevó ese ser querido de ese sujeto en particular. Como decía Marcelo, tal vez esa madre que acompañaba al paciente, ¿no? Al tratamiento capilar, ¿no? Es decir, ¿qué se llevó ese ser querido que es irreemplazable? Que en un punto sería también para pensar que hay algo ahí de esa pérdida que no se puede reemplazar. Hay algo que no se puede reemplazar porque no pasa, porque
no está bueno, el caso de la melancolía secas, creo que, bueno, la claro, castración no está inscrita, claro. Sí, sí, no está en la función coincido. fálica, esa es la cuestión. Mm, sí, Bueno, me parece que en el caso este que yo comentaba, comenté algunos detalles, ¿no? Pero sí, bueno, por ejemplo, también esta madre con este hijo le depilaba las cejas, por ejemplo, ¿no? Eh, Tenía una algo vinculación muy directa viscoso. con su cuerpo, digamos, ¿no? Mm, Este, bueno, pero bueno, ahí no había posibilidad realmente de reemplazo. claro. Eh, pero por no estar inscrito, para mí me parece ahí en la melancolía seca porque no está inscrito en la neurosis, digamos, ¿no? Sí, 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 Es otro problema. sí. Distinto, Bueno, un poco eso quería comentar, ¿no? Esta cuestión de cómo aparecen una serie de fenómenos clínicos que son justamente ahí donde tenemos que, como decías vos recién, eh, inscribir esa falta que si está operativa la privación, no es posible y queda detenido. no, y Entonces, la relanzar el frustración, sujeto. no, y en la falta que viene como frustración Claro, tampoco sirve para exacto. elaborar ninguna pérdida, ¿no? Porque Ujú, se percibe como daño imaginario, ¿no? claro. Bueno, no sé, Gisela, Laura, ¿qué piensan? Digo, yo las Sí. únicas que... ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Algo de la práctica que todos tenemos, ¿no? Y que Por lo siempre menos digan, se comenten interroga. si se entendió lo que dije. Digo, Sí. Sí, súper, buenas tardes. Para mí súper claro y creo que está bueno abrir este espacio porque es algo de que no se habla mucho. Por ejemplo, que hay un día que el 13 de enero que y o sea, no está no está muy difundido, no está muy, no es un tema que se aborde, me parece. Ujú. Entonces me parece que está bueno poder abrir este espacio y poder meternos un poco más en el tema, ¿no? Sí, bueno, gracias por el comentario. Yo les decía que cuando me intenté investigar un poco más allá de las referencias que ya clásicas, digamos, no psicoanalíticas, eh, las ponencias que escuché sobre depresión, la verdad que no me aportaron demasiado, no me parecían, o quizás no me parecían muy claras. Por eso me costó, digamos, un poco armar para mí conceptualmente o intentar formalizar este tema, porque generalmente en otros temas uno tiene muchos apoyos de muchos psicoanalistas, pero yo en este caso no lo he encontrado. No sé vos, Horacio, si te ha pasado lo mismo, o bueno, hay alguien que dice, bueno, mira, escuchalo a este o a tal que sobre depresión la tienen clara. No sé, no, la verdad Claro. que no encontré, Es- digamos, ¿no? Hay que armara, sí, digamos, alguien, hay que armara como un, bueno, un desarrollo, principio, desarrollo y fin sobre depresión, ¿no? Sino cosas bastante sueltas, digamos, ¿no? claro. Sí, es que el término depresión es antinómico, diría, con el psicoanálisis en sí, porque por algo Freud no usó el término depresión, Lacan tampoco,
sí duelo, sí melancolía, sí la tristeza como un afecto, que lo vamos a ver la próxima, cómo Lacan trabaja el tema de la tristeza. Pero no, la entidad clínica depresión es un significante que tal vez da cuenta del malestar contemporáneo, podríamos pensar, esta medicalización que creciente del uso de antidepresivos, que nadie lo niega que puedan ser útiles, pero que hay una, una creciente medicalización de la tristeza. Y que a veces estar triste no sea mala palabra o hay que ver qué se pierde o qué le pasa al sujeto desde ya. Y no por eso remediarlo con una medicación. Pero sí, estar triste es una cosa, otra es pensar como una entidad nosográfica, la depresión, que es como una gran, es un gran significante del cual hay que pensar qué se está diciendo en cada caso en singular, Ahora, ¿sí? me parece bárbaro eso, porque cuando vos empezás a escuchar el rollo de un depresivo, empecé a escuchar que ahí hubo una pérdida que no se perdió, sería, Mm, ¿no? Una imposibilidad mm, de realizar una pérdida, ¿no? Y bueno, eh, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, que tiene que ver con, yo creo que, digamos, por lo menos la presentación de hoy, yo la hice recaer sobre el armado de lo imaginario, ¿no? Eh, porque, bueno, es lo que yo he encontrado muchas veces en la sí, clínica, sí, ¿no? Que es mucho más difícil perder lo que vos no tuviste, sería, mm, ¿no? ¿Cómo vas a perder, no sería, cómo vas a perder una imagen, digamos, cómo vas a perder algo del orden del yo ideal si tu yo ideal vino ya hecho pomo de entrada? denigrado. en- Si no lo tuviste armado, ¿cómo lo vas a mm, perder? Digamos, es mucho más difícil. Por eso este, eh, decía esto de que, bueno, yo encontraba esa diferencia con los casos que planteaba Nacio, que le decía, bueno, ahí es perder la imagen idealizada que uno tiene, ¿no? O que el narcisismo del yo ideal tiene, ¿no? Esa me parece más fácil de perder, sí, porque ya lo tenés, ¿no? sí, Otra cosita que por ahí quería comentar, yo trabajo en una prepaga de salud en el área de discapacidad y veo que se emiten muchos certificados con el diagnóstico depresión, depresión crónica, mm, depresión. mm, Y cuando me contacto con el asociado, cuando yo recibo el certificado y me contacto con el asociado, solo a veces, muchas veces, la mayoría, te digo el 90%, hace solamente consultas psiquiátricas y a lo mejor una vez por mes para controlar la medicación. Y yo digo, y no hay una terapia que pueda trabajar en paralelo y me sorprende porque a lo mejor viene hace años con eso, entonces por eso digo que a lo mejor no está tan, no hay un abordaje como que listo, se medica y ya, ujú, sorprende. Y más también con un certificado y que esto sí te dicen es de por vida, ya me lo dijo el psiquiatra. Claro, el certificado ya es por ponerle el broche final, Claro, ¿no? el sello, el rótulo, No, y además después un la ganancia estigma. secundaria, digamos, ¿no? Que es exacto, empezar es a cobrar por exacto. ser depresivo, empezar a cobrar un subsidio por ser depresivo. Es muy cómodo, entre comillas diría, quedarse en ese lugar de tomarse una pastilla y no querer saber qué saber está en juego ahí. ¿Qué pasó? Si perdió algo, seguramente, qué pérdida hubo, trabajar eso. Todo eso lo abordaremos la semana próxima, ¿no? En relación
a, a la situación del rechazo al saber, podríamos decir, al inconsciente, dentro del campo de las llamadas depresivos, y preferir esa tendencia a medicalizar, a aceptar este diagnóstico y el certificado consecuente, o la medicación, ¿no? Pero no querer saber bueno, qué es lo no sabido que está ahí pajoneando, podríamos decir. Lo que pasa que eso también a veces eh, yo he visto que del lado de la medicina, eh, creo yo, ¿no? Que excepto que, bueno, establecer algún análisis de los neurotransmisores, ¿no? Que puedan indicar, bueno, alguna medicación para la depresión. Lo cierto es que hay una sintomatología muy variada, digamos, ¿no? De consulta Total, en medicina. Este, y en ese punto, digamos, eh, no hay, es como el intento de buscar una causa eh, biológica, ¿no? exacto, Eh, exacto. La cuando, cuestión cuando causal no pasa por ahí. en un momento clave, ¿no? Que es, digamos, cuando se podrían evaluar, ¿no? Esto que yo decía antes, el sufrimiento, ¿no? Porque es cierto que la medicación alivia mucho el sufrimiento, pero que no cierre la palabra, digamos, ¿no? Exacto, Eh, este, exacto. Ahí vamos. la cuestión es, como decía Gisela, muchas veces se recibe esto cuando ya se pasó tres pueblos, digamos, ¿no? Ujú. Cuando Sí. ya está muy Eh, instalada la medicación. Porque que haya alivio no significa que ahí esté haciendo se esté trabajando sobre la causa. Esto lo dijiste hoy, Marcelo. Eh, que haya Claro, algún alivio sintomático no significa que ese antidepresivo está trabajando sobre la cuestión de la causa. Un salto epistemológico que hay que considerar. bueno, ¿alguna otra cuestión? Eh, Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Hola, Buenas tardes. Ay, a mí me hola. gustaría retomar algo que se dijo en cuanto a la pérdida, ¿no? Me quedé como ahí en ese punto de la manera de vivir esa pérdida en los duelos y me llevó a pensar las semejanzas, diferencias o para pensar los duelos en Hamlet, en Antígona, ¿no? De qué manera los diferentes personajes habitan ese sufrimiento. Por ese lado fui un poco escuchando el taller de hoy, de esta pregunta que se retoma al final, ¿qué se lleva, no? ¿Qué se Mm, pierde en la pérdida de ese ser querido? Y también pensé, tomando esto que se tomaba un texto de Freud, la diferencia también de Freud cuando él escribe duelo y melancolía en cuanto al movimiento libidinal que él explica, y el movimiento que hace Freud cuando muere su hija, ¿no? Cuando muere su hija, ahí Freud hace un movimiento en cuanto a esto de quizás la no posibilidad de sustitución del objeto perdido, que era un poco lo que él planteaba en Duelo y mm. Melancolía. Bueno, por ahí fui en mis pensamientos a partir de escucharlos. Sí, yo, en relación a lo que vos decías de Hamlet, mientras vos hablabas, trataba de pensar eh, que me parecía que ante la pérdida, ahí había más que una depresión, como un estado medio de locura, digamos, ¿no? En que había entrado Hamlet, ¿no? Más una cosa maníaca, más que depresiva, ¿no? Por lo que recuerdo. Sí, sí. Pero Lo que pasa es que a mí también, esta manera, me quedé pensando en la manera de vivir las pérdidas, ¿no? sí, claro. Esa, Eh, Eh, Bueno, ahí lo dice, ¿no? No hay lugar para el duelo, ¿no? Con el, enseguida la madre se casa, esto de que
lo que sirvió para el funeral se servía para la boda, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, hay una negación ahí del duelo. Exactamente, claro. Sí, sí, Eh, como si no hubiera pérdida, sería algo así, como si exacto. hubiera negada la La pérdida. madre enseguida lo sustituyó al padre por el tío, ¿no? Claro, ahí hay una Y ahí se negó. sustitución demasiado rápida, ¿no? Sería, Exacto. No, no hubo ¿no? pausa, no hubo derecho al duelo y a la función subjetivante que tiene todo ese. Claro, como si no le restara valor a lo que se perdió, sería, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Eh, Mm. Bueno, en Antígona, a ver, ¿te acordás de algo? No sé qué, Candela, Candela, ¿no? sí. Sí, porque lo Sí. pensaba en relación con la dificultad o la importancia de los ritos, ¿no? Ujú, Funerarios, ujú. ¿no? Un poco Ahí, la obra se centra en esto, en qué hace ella frente a la pérdida de su hermano y lo que en ella moviliza, ¿no? Para poder inscribir ahí esa pérdida en ese rito que no había podido llegar a ser. Eh, sí. Sí, Pero ahí tampoco, sí, es otra versión, digamos, ¿no? De lo que, de hacer con las pérdidas, porque ahí tampoco hay depresión, ¿no? Ahí hay un acto, ¿no? Tremendo de Antígona para escribir eso que vos decías. Sí, sí, tal cual. Por eso digo que la pregunta de la manera de vivir las pérdidas, ¿no? Me Sí, sí, dispararon sí, para todos estos claro. laterales. sí, Mm. Claro, y la apuesta, digamos, sería qué es lo que tiene que el depresivo la viva así, a esa pérdida, ¿no? Con una falta de, es decir, con esa falta esa imposibilidad de reencontrar el deseo o una claro. sustitución a lo que se perdió. Por eso a mí me parecía re interesante esto de cómo jugar con los distintos modos que tenemos para pensar las pérdidas, ¿no? O la falta. Si la falta de lo real, si es de lo imaginario, si es de lo simbólico, ¿no? Que son las herramientas, me parece, con las que podemos intervenir. Sí, recuerden esa frase que dice Freud en Duelo y Melancolía, la sombra del objeto cae sobre el yo, ¿no? El sujeto se está ensombrecido, ¿no? Hay algo ahí el yo se modifica y es una nueva identificación, dice, narcisista, que el yo se modifica a partir de identificarse con el objeto perdido, el objeto denigrado, y el objeto interpela al yo, o el sujeto se siente interpelado por ese objeto perdido. Es toda una transformación que la pérdida y que necesitamos justamente ir trabajándola en un espacio eh, del análisis, ¿no? Y dar la posibilidad para relanzar al sujeto, para relanzar, inscribir la falta. ¿Querés contar, Horacio, un poco de qué se va a tratar Sí, el próximo encuentro? Digo, si no hay más dale, comentarios Laura. o preguntas. Bueno, es una invitación el viernes próximo. La idea sería trabajar algunas puntuaciones de duelo y melancolía en Freud y también de cómo Lacan aborda el tema de la tristeza a partir de una intervención en un texto que se llama, están los escritos como televisión, que él ahí habla de la tristeza y no de depresión, pero que me parece que le podemos
que nos ilumina mucho para pensar estos temas, esta manera de trabajar la tristeza. Y también pensar algo en relación al seminario de la ética, a propósito de la época nuestra actual, donde está el tema, esto que un poco traía Gisela, ¿no? De la tendencia a medicalizar a estos imperativos de la época a ser felices, podríamos decir, o que se nos demanda felicidad, ¿no? Se nos viene el sujeto porque buscando de cierta forma felicidad y qué lugar para el analista hay a quien se le demanda eso, cómo responder y de qué forma, sabiendo, estando advertido de qué y de qué no, etcétera. Bueno, todo eso para pensar la subjetividad de nuestra época y en ese contexto trabajar el tema de la tristeza y de duelo y melancolía. Así que los esperamos y las esperamos. Bueno, yo les agradezco la atención, los comentarios. Así que, bueno, nos vemos. Muchas gracias por todos los aportes, por participar eh, y nos vemos el viernes próximo. Seguimos pensando. Bueno, gracias a ambos Gracias, y los gracias a esperamos a todos ustedes. la semana que viene. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias.